Eh, este, Israel no conoce, ¿no? Mi pueblo no discierne, discernimiento y conocimiento. Se los acusa de dos realidades terribles. ¿Y cuál es la imagen? Aún más impactante, ¿no? Que lo que se muestra es que dos animales rudimentarios, dos animales absolutamente, digamos, primarios, incluso para las tareas que realizan, son capaces de reconocer al Señor. Porque dice el texto que conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Es como, si yo lo traduzco de esta manera, ¿verdad? Nosotros, el buey, el asno, dos animales rudimentarios que tenemos tareas tremendamente rudimentarias. Nosotros sabemos, es decir, conocemos, ¿no? A nuestro dueño, conocemos, ¿verdad? A nuestro amo. De manera que en esa profundidad de profecía los pone, ¿no? Fíjense ustedes, abriendo un paréntesis, que de aquí es de donde proceden, de este texto de Isaías, proceden que en los pesebres se coloquen el buey y el asno. Nosotros debemos el pesebre a San Francisco de Asís. Y muchas veces las personas se preguntaban de dónde habían salido el buey y el asno en los pesebres cristianos. Porque en realidad cuando leíamos el nacimiento de Cristo se nos decía que había sido en una gruta y que por lo tanto habían animales, pero no se hacía referencia a absolutamente nada. Y nosotros debemos agradecer a San Francisco de Asís que comienza a, diríamos, a hacer tipo pesebres vivientes. Tenía un gran amor por la encarnación y entonces a un amigo que tenía cierto buen estatus económico le pedía que le preparara cerca de la fiesta de Navidad una suerte de pesebre. Y a partir de ese momento empiezan a hacerse presente el buey y el asno. Y lo misterioso de las representaciones de los pesebres nuestros es que todas las personas del pesebre están como direccionadas hacia el niño o hacia donde se encuentran María y el niño. Todo está direccionado a él. En cambio, el buey y el asno estaban detrás del niño por lo general y en realidad no miran al niño, sino que miran a los que miran al niño. Y en algunas íconos, ¿no? Los ojos de estos dos animales eran humanos, de manera que se suscitaba la pregunta, ¿cuál es el mensaje del buey y el asno en el pesebre? Este. ¿Qué es lo que están haciendo? Están mirándote a ti o a mí cuando miramos el pesebre y nos están diciendo, yo, él, nosotros, rudimentarios animales, conocemos, como dice aquí, conocemos a nuestro dueño y conocemos el pesebre de nuestro amo. ¿Tú lo conoces? Es una interpelación a los que están mirando el pesebre. Ellos están haciendo eso. De manera que esta profecía de Isaías justamente le dice al pueblo que frente al Dios que se les ha manifestado y al Dios que se les ha revelado, ellos se presentan como ignorantes de un Dios que ha estado continuamente dándose a conocer. Y que esto tiene que ver con el modo en que viven la alianza, con el modo en que ellos responden al Dios que viene a su encuentro, que viene hacia ellos para darse a conocer, y que en lugar de conocer, vuelvo a insistir, no solo una cuestión intelectual, en lugar de conocer, en lugar de tener una relación vital con Él, parece que son ignorantes en esa realidad, porque caen en faltas que no tienen justificativo. Y de hecho, un poco más adelante, estamos en el capítulo 1, versículo 2 y siguiente, para tener una idea de la profecía de Isaías, si ustedes miran un poquitito más adelante, por ejemplo, en el capítulo 5 versículos 8 y demás, aparecen unos ayes. Los ayes son cuando aparece, ay, tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en las bienaventuranzas hay en Lucas, bienaventurados, y luego aparece, ay de ustedes, bueno, esos ayes, muestran también algunas de esas realidades que aparecen como un juicio que Dios les da de cuáles son los males que están padeciendo. Y en este caso, aparece en una serie, aparece un elenco, en el versículo 8 da una sentencia, en el versículo 11 vuelve a dar otra, en el versículo 18 sigue dando otra sentencia, y en el versículo 20 da una muy increíble que incluso tiene su actualidad hasta en nuestros días. Fíjense en lo que dice Isaías, hay
los que llaman al mal bien y bien al mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Ah, sí, la gravedad de esto. Hay cuando una sociedad, en sus autoridades o en las personas que tienen determinadas responsabilidades, dicen que es bueno lo que es malo y dicen que es malo lo que es bueno, porque hay un germen muy grande de destrucción en todo eso. En la sociedad en la que nosotros vivimos y en cualquier sociedad, según esta sentencia de Isaías, hay como una suerte, ¿verdad?, de cambiar el sentido profundo de la realidad. Y esto no solamente, digamos, es algo que Dios detesta, sino que esto en realidad destruye a la sociedad misma, porque todos sabemos que el pecado destruye. Pero el problema es que muchas veces los que promueven el pecado no se dan cuenta que están promoviendo la destrucción misma de esa sociedad que ellos tienen frente de sí. Es decir, cuando ellos gobiernan y promueven cosas que destruyen a la sociedad, entonces el pecado no solo después va a campear, va a traer injusticias, va a traer que se llamará al bien se lo llamará mal y al mal se lo llamará bien. En lugar de recibir la luz van a recibir la oscuridad, en lugar de recibir lo dulce van a recibir lo amargo. Es decir, un gran desorden y estas realidades vienen sobre toda la sociedad, ¿verdad? Vienen sobre toda la sociedad. Eh, y si miramos en el capítulo 6, que son los tres textitos que quería compartir con ustedes, el inicio de la profecía, con ese anuncio firme, ¿no?, de que el pueblo no conoce y no discierne, los ayes, es decir, uno de ellos en esta suerte de llamar al bien mal y al mal bien, y entonces de invertir lo bueno, poniéndolo como malo y lo malo como bueno, y llevando entonces por un camino de destrucción. Y finalmente, miremos un segundito antes del capítulo sexto, muy brevemente, miremos un poquito el capítulo quinto, en el versículo 1, en donde aparece un cántico. Isaías es un profeta poeta, tiene una gran poesía su profecía. Por eso decía yo que tiene una riqueza, pero además una belleza. Los más entendidos dicen que esta poesía hebrea de Isaías se puede comparar con los grandes poetas de la historia. Entonces, aquí anuncia la canción de la viña. Miren qué interesante, porque esto tiene resonancia sobre el Nuevo Testamento. Dice Isaías, voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Es claro que Dios está aquí como, ¿verdad?, como el dueño de la viña. Dice, una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces. ¿Ven? Dios fue haciendo todo por su pueblo, hizo todo lo que tenía que hacer. No solo la puso en un lugar que era fértil, sino que despedregó el terreno, puso una cepa, diríamos, exquisita, puso una cepa muy valiosa, puso incluso una torre para que alguien pudiera cuidar de la viña ante algunos ataques. Y luego, ¿qué hizo? Esperó el fruto, tenía que dar un fruto. ¿Y cuál fue el fruto que se encontró? Uvas amargas. Y cuando fue a recoger los frutos, ¿con qué se encontró? Se encontró con uvas amargas. Entonces, dice Isaías, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, ven el reino de Judá o el reino del sur, la capital Jerusalén, venid a juzgar, un juicio, venid a juzgar, juzguen ustedes entre mi viña y yo. Ellos son, por decirlo así, los culpables, pero en realidad Él les dice, vengan porque este juicio, digamos, es tan claro que no admite ninguna duda sobre cuál es la sentencia. ¿Qué más puede hacer yo a mi viña que no haya hecho? Yo esperaba que diese uvas, pero ha dado agraces. Ahora pues les voy a hacer saber lo que pienso hacer con mi viña. ¿Qué va a hacer? Dice, quitar su seto y será quemada,
desportillar su cerca y será pisoteada, haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde, crecerá la zarza y el espino y así sucesivamente les muestra la ruina. No es que Dios es el que produce la ruina, es el que le anuncia que por los comportamientos y las decisiones que han tomado van camino a la ruina. Y en la medida en que no cambian, no se convierten, no se vuelven, no dan señales de penitencia, entonces esta ruina se volverá totalmente inminente. Por eso culmina así la profecía de la viña. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad, honradez y hay alaridos. ¿Cuáles eran los frutos? Eran estos los frutos. Pero eso que llama los frutos agrios son estos, son la injusticia y un pueblo que ha vivido deshonradamente, que vive en la maldad, la iniquidad, ¿no? Que vive en la maldad. De manera que la profecía de Isaías, ¿no? Esto es lo que avisora Isaías, y si no cambian, esto nos lleva a la destrucción, porque ahora Dios dice, cuidado, ¿verdad? Pero Isaías incluso en esta profecía queda allí, ¿no? Queda allí. Fíjense en que después Jesús toma la profecía con algunas otras características y vuelve a hablar de lo mismo. Dice Jesús, ¿no? Que se había plantado una viña, que se la había cuidado, que se la había despedregado, que se había hecho esto, que se había hecho lo otro, que se había hecho lo que... Y entonces cuando llega al final dice, ¿qué se hará con esta viña? Y Jesús dice una cosa más definitiva, se le quitará a este pueblo y se le entregará a otro. Lo que no podía decir Isaías. Pero Jesús revela ese nuevo pueblo de Dios al que se le entrega la viña. ¿Por qué? Porque en realidad, una vez más, se vuelve sobre esa misma sentencia. Incluso en ese ejemplo que Jesús pone allí, se manifiesta claramente que la viña no solo había recibido profetas, no solo había recibido hombres que Dios le había enviado, sino que había recibido al Hijo y que también lo había matado. De manera que, ven, la profecía, ¿no? Una llamada fuerte, una llamada que va hacia el corazón del pueblo, los profetas, hombres valientes, hombres de Dios, que tienen que anunciar la profecía, que tienen que anunciar lo que Dios les dice que va a venir. Y por eso Israel se siente, ¿verdad?, como dividido. El profeta es, como por decirlo así, esa figura que ellos añoran, esa figura que muchas veces aguardan con una gran expectativa, pero cuando ven en el horizonte aparecer al profeta, entonces saben que el profeta viene con una denuncia con relación a la alianza, es decir, a la falta que el pueblo ha cometido con relación a Dios y a la necesidad que ese pueblo tiene de poder cambiar. ¿Por qué? Y esto es muy importante, ¿verdad? El profeta no es un adivino, el profeta no es un adivino, el profeta no es un clarividente, el profeta no es un hombre que está preocupado por curiosidad de revelar cosas del futuro. No es que usa el futuro para calmar la curiosidad de aquellas personas que están ahí. No es que está abonado a eso. No. Si él da a conocer algo que está vinculado con el futuro, con cosas que pasarán si el pueblo no cambia, es para que cambie en el presente. Es para que el pueblo tome medidas que hagan que esa vida que está viviendo en ese momento puede cambiar. De manera que está lejos del profeta ser una suerte de adivino, ¿verdad? Que anda continuamente mirando hacia adelante. Si utiliza imágenes vinculadas con lo que vendrá, como en estos casos, esto tiene referencia justamente a que sabe que ese pueblo, si no cambia, irá a la ruina y que tiene necesidad de que ese pueblo cambie para que pueda volverse a Dios. De manera que ven, aquí tenemos, y en el capítulo 6, y con esto terminamos de Isaías, es una pena, pero bueno, ya estamos en la media hora, para que tengan una idea de la profecía, se encuentra algo muy importante que está en todos los profetas, que es un poco la llamada, ¿verdad? ¿Cómo lo llama el Señor? Y esto en el capítulo 6, versículo 1 y siguientes, está la experiencia de la llamada de Isaías, ¿no? Isaías es el profeta del Dios 3 veces santo, porque tiene esa experiencia, ¿verdad? Tiene experiencia de la magnificencia de Dios, ¿no? Dice que el templo tiene como una visión del templo, y dice que unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno con 6 alas, con un par cubrían la faz, con el otro cubrían los pies y con el otro aleteaban, ¿no? Y se gritaban el uno al otro, santo, santo, Yahvé Sebaot, santo, santo es el Señor. De manera que ven, aquí está
como la experiencia profunda del profeta, ¿no? Esta experiencia de que la llamada a su vocación le viene por el conocimiento de esta realidad de Dios. De manera que esto va a empapar su profecía, ¿verdad? Es decir, él sabe que el Señor es santo. ¿Y qué es lo que acontece después de esta visión increíble que tiene, ¿verdad? En el capítulo 4 dice, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey, a que al Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Es decir, frente a la presencia de Dios, el hombre experimenta mucho más su miseria. En la medida en que la presencia se vuelve más intensa, mayor es la experiencia que uno tiene de su indignidad y de su pobreza. De hecho, recuerden ustedes aquel hecho en el que Jesús aparece con Pedro y en un momento después de un acontecimiento muy importante, Pedro, ¿se acuerdan? Le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es decir, después de haberse acercado al Señor y después de haber experimentado la santidad de Dios y la grandeza de Dios, esa luz que emana de la santidad y de la grandeza de Dios hace que uno vea su realidad con mucha más imperfección. Lo bueno, y esto siempre lo tenemos que tener presente, es que esa luz, que esa verdad, que ese amor de Dios, que esa bondad de Dios, que en la medida en que se vuelve más clara para nosotros, va mostrándonos cada vez nuestras limitaciones y pobrezas, no nos destruye, no nos destruye, ¿no? No es un amor que me destruye, es un amor que me salva, es un amor que me rescata. Esa presencia no viene a destruirme, porque muchas veces yo puedo decir, en la medida en que me encuentro con esa realidad, me va a destruir, porque es la bondad con la maldad, es la santidad con el pecado, pero lo que Dios muestra es lo contrario, es que viene a rescatarnos, que viene a salvarnos. Entonces ese amor suyo no se vuelve un lugar donde yo, diríamos, por decirlo así, me muero, sino se vuelve un lugar en donde el amor me entra en una dimensión mostrándome que es posible vivir mejor, que es posible salir de esa condición mía y que ese amor lo va a hacer. Es decir, que me introduce en una dimensión, ¿verdad? Que en la medida en que yo me animo y en que la que yo me adentro, es como el caso de la mujer pecadora, aquella que todos la querían lapidar, ¿no? Y Jesús dice, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Es decir, todos estamos en la mujer, ¿no? O sea, todos estamos allí en esa mujer, todos estamos, no estamos libres de culpa. El tema es justamente creer que sí. Lo que necesitamos es la misericordia. No necesitamos un reconocimiento porque hay en nosotros cosas que tienen que reconocer, porque no, todos estamos en esa mujer allí. Ninguno de nosotros está libre de culpa. El Señor lo dice para los que estaban allí y para todos nosotros. Pero ese amor de Él no destruye al pecador, sino que lo purifica, lo sana, lo eleva, lo levanta. Una imagen que parece ir en esta dirección, no sé si yo se los comenté, pero a ver, aprovecho y se los comento ahora, es justamente la experiencia que tiene Moisés de la zarza que arde sin consumirse. Ustedes saben que la zarza es un arbusto y el arbusto es espinoso, está lleno de espinas, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento las espinas aparecen muchas veces vinculadas con los pecados. Entonces, parecería que en ese acontecimiento de la zarza, porque ¿qué acontece? Que Moisés no puede entender cómo ese arbusto no se termina de consumir. Cómo arde, pero no se consume. Y porque las espinas son como nuestros pecados en el amor de Dios. No son destruidos, son purificados. Dios nos purifica, no nos destruye. De manera que siempre tenemos esa posibilidad de volvernos hacia Dios, aunque como en el caso de Isaías, comienza esta relación de la llamada de Dios hacia Isaías con darle a conocer a Isaías quién es Él, no solo que Dios es el 3 veces santo, sino que Él es un hombre pecador. Y eso es lo que hace Isaías, lo reconoce. Tengo labios impuros, vengo de un pueblo que tiene los labios en la misma condición pero mis ojos han visto a Dios.
Y entonces continúa la profecía de Isaías. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar y tocó mi boca y me dijo, ven, él ha dicho la impureza de sus labios y el Señor lo llama a ser profeta, por lo tanto lo llama a ser el hombre de la palabra. Y entonces, ¿verdad? En el altar del cielo, ¿no? Esas brasas que están encendidas a él, vienen en auxilio de Isaías ¿para qué? Para consagrarlo y para purificarlo. La purificación que el mismo Isaías reconoce necesita va a ser dada como don de gracia del Señor para la misión que se le va a encomendar. Bueno, recuerden que creo que lo dijimos en algún momento, Dios no pide misiones que no dio. Es decir, si te dio el don, lo tenés que ejercitar. ¿No? Porque la bendición de Dios a través de tu don es para todos los demás, no solo para ti. De manera que uno no puede quedarse en una falsa humildad. No, yo no quiero porque a mí no me gusta, no, pero es que ninguno de nosotros tiene algo que nos sea dado por Dios. Todo lo bueno que tenemos nos viene de Él. De manera que cuando ejercitamos algo, lo hacemos por ser fiel a la obra que Dios quiere realizar a través nuestro. ¿Por qué? Porque Dios a través nuestro quiere justamente dar algo a su pueblo. Y esto nos va a venir si nosotros ejercitamos el don. Por eso el diablo también va a tratar de tentarnos y destruirnos donde está el don, porque donde está el don está la gracia, es decir, ahí está la gracia de Dios. Si una persona tiene un gran don para consolar a los enfermos, lo va a tratar de desanimar y desalentar. ¿Por qué? Porque por el ejercicio de ese don, que él no debe sentirse como que digamos que es una cosa suya, sino que es eso, es un don, entonces Dios de pronto consolará a muchos. Entonces Dios dará mucha luz. Pero si él no lo ejerce por una falta de humildad, entonces esa gracia que el Señor quiere distribuir a través de él no se hace presente. Por eso, no hay que pavonearse creyéndose que uno es un campeón del mundo porque tiene un don, porque no es suyo, sino que es de Dios, pero hay que ejercerlo. ¿Por qué? Porque el Señor a través de esa gracia que ha concedido, entonces va a hacer mucho bien a muchos. Y si ese don no se ejerce, entonces ese bien que estaba destinado a alcanzar a muchos corazones no llega. Por eso Isaías está llamado a ser profeta. Y aunque siente que es de labios impuros, y evidentemente que cuando los labios están impuros es porque muchas veces el corazón también está impuro, pero él como que se da cuenta que cómo va a hablar de Dios, entonces el Señor mismo hace volar este serafín y le dice, le dijo esto, he aquí que esto ha tocado tus labios, le dice, se ha retirado tu culpa, lo ha purificado, tu pecado está expiado, ven el camino, y percibí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Eso le dice el Señor a él. Ya tiene los labios purificados, no hay obstáculos. ¿No? Si te envió es porque evidentemente ha hecho las cosas para que tú tengas lo que necesitas para la misión. No manda a nadie, es desprovisto de lo que necesita para la misión. Si te envió, así lo ha hecho. Entonces dice Isaías, heme aquí, envíame. Es decir, la llamada del Señor, la respuesta del hombre. La llamada del Señor, la respuesta del profeta. ¿Verdad? Un profeta necesita una purificación para que pueda anunciar el mensaje de Dios. ¿Está a su alcance? No. El Señor hará lo que Él necesite para que se pueda llevar adelante esa profecía que tanto busca. Bueno, de este periodo también es Miqueas. Nosotros no tenemos posibilidad de quedarnos navegando en este mundo. De este periodo es el profeta Miqueas. Y hasta aquí, diríamos, vemos a estos profetas. No podemos seguir viendo a los que son llamados grandes por la extensión, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que serían 4 grandes profecías. De todas maneras, han visto una profecía, un oráculo, ¿verdad? Poesía, y todas estas realidades que utilizaban los profetas. Nos faltaría ver algún gesto, ¿verdad?, profético que ellos hacían, o andar con ceniza sobre la cabeza, o, ¿verdad?, algún otro gesto que puedan aparecer por allí. Bueno, pero lo importante es quedarse un poco con esta idea, ¿no? El hombre viene de parte de Dios a dar a conocer un mensaje y tiene que ser fiel a la palabra que se le ha comunicado. Esto le traerá sufrimientos, le traerá incomprensiones, pero
sabe que lo que libera el corazón de su pueblo es que conozca la palabra, porque en la medida en que la conozca y la abrace, en la medida en que responda favorablemente a esa petición de Dios, entonces el pueblo después evidentemente va a salir de la situación en que se encuentra y Dios lo va a acompañar. Isaías 1, Isaías 39. Bueno, anímense, no son fáciles la lectura de los libros, hay algunos libros que pueden ayudar como guías, pero ir de a poquito adentrándose en ese misterio, ¿verdad? Recomiendo yo el de Oseas porque es un libro muy lindo, que tiene mucha realidad, que impacta en las palabras que aparecen allí. Pero bueno, pero de a poquitito ir abriendo ventanas para que ustedes puedan adentrarse en todas esas situaciones, ¿verdad? Vamos entonces ahora a ver el último, diríamos, el último estante de la clasificación inicial que manejamos. Y, ¿no? La ley, es decir, la Torá. Dentro de ese estante, los libros históricos, no solo los 5 primeros libros, sino también los libros que también jueces, todos esos libros históricos. Segundo estante, el que acabamos de terminar, que es el libro profético, es decir, los profetas, segundo estante. Y el tercero sería los sapienciales o didácticos. De qué modo aparecen presentados en aquella frase de Jesús que leíamos al principio, en el final del Evangelio de Lucas. Se tiene que cumplir todo lo que está cerca de mí en la ley, los profetas y los otros escritos. De manera que también a este grupo de libros se le conoce como los otros escritos, ¿verdad? Veamos un poquitito alguna de estas realidades, ¿no? Bueno, libros sapienciales, estos libros sapienciales tienen que ver con qué cosa, cuál es el acontecimiento histórico que está vinculado a estos libros sapienciales. La vuelta del exilio, o sea que recuerden, así como decíamos, vendrá los babilonios y se los van a llevar deportados. Esto acontecerá en el año 587, 588. Vendrán ellos y se los llevarán deportados. Ellos van a vivir ese periodo del exilio y en ese periodo del exilio van a tener muchas tensiones y muchas dificultades. Bueno, en ese periodo del exilio también algún profeta estará presente con ellos, pero luego acontece algo, es decir, el pueblo vuelve del exilio, está 50 años exiliado en Babilonia, 50 años exiliado en Babilonia. Claro, aquel imperio babilónico lo va a suceder un imperio persa. Ese imperio persa va a tener un emperador, Ciro, y ese emperador Ciro va a publicar un edicto, que uno lo puede leer en Esdras, en el capítulo primero, los versículos primeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a plantear allí ese edicto? Va a plantear que el pueblo de Israel es invitado a volver, que el pueblo de Israel es invitado a volver. Y no solamente es invitado a volver, sino que se le entrega la tierra, pero además de entregarle la tierra, se le da ciertas facilidades para que pueda reconstruir el templo. Porque ¿qué ha pasado en ese periodo, verdad? Cuando los babilonios llegaron a esta tierra, destruyeron el templo, lo destruyeron. Ese templo quedó absolutamente destruido. Entonces, claro, este templo, el templo de Jerusalén, tiene que ser reconstruido, es muy importante que sea reconstruido. Y entonces, en este periodo, no solo Ciro les da la libertad, sino que también les va a invitar a que vuelvan a su tierra, pero a que reconstruyan el templo. ¿Pero cómo lo vamos a reconstruir? No tenemos demasiadas cosas para reconstruirlo. Bueno, intenten, digamos, la reconstrucción del templo. Yo los voy a ayudar, incluso les voy a mandar gente. Es una cosa extrañísima y milagrosa simultáneamente, ¿no? Extrañísima y milagrosa. Fíjense que uno de los elementos centrales es que esta comunidad
que se va al destierro en el 587. Cuando vuelve estructurada sobre tres realidades: la ley, el templo y el sacerdocio. Estas son las tres realidades, la ley, el templo y el sacerdocio. Los invito a que les pido, en realidad, que me den un segundito, que veo que están tocando timbre, desconozco quién puede ser, denme un segundito, cualquier cosa, si Cecilia está ahí puede decir algún mensaje y ya sigo yo inmediatamente. Se ve que dejó cerrada la puerta o algo. La próxima semana, para los que recién entran, porque hay gente que no se lo dije, tienen Semana Santa. La otra comienza Silvia. ¿Tá? Yo ya les había avisado a algunos, pero los que entraron recién, para que sepan. Cecilia, ¿es el mismo link? Le pregunté a Silvia hoy, le pregunté hoy a Silvia si era el mismo link y estoy esperando la respuesta de ella. Supongo que va a ser el mismo, pero por las dudas, cuando ella me envíe, yo el viernes ya les envío a ustedes. ¿Tá? Yo si Bien, mañana no me gracias. responde, ya le estoy escribiendo. Gracias, ¿Está, Cecilia. Nico? Bueno, adiós. Muy bien, seguimos. Disculpen. Entonces, ese pueblo que va a estar 50 años en el destierro va a volver con esa estructura. ¿Qué es lo que le ha pasado en el destierro? Yo se los decía al principio. Fue muy cruel la entrada de los babilonios. Terrible. Dicen que eran como los nazis de su tiempo, porque hicieron varias incursiones en Jerusalén, hicieron varias. En una se llevaron deportados a todas las personas que tenían algún protagonismo. Entre ellas se llevan justamente a uno de los profetas, ¿verdad? Y en otras de las incursiones que hacen destruyen el templo de Jerusalén. Recuerden el valor del templo. Y además las cosas que empiezan a quedar en cuestión. ¿Cómo es que nos ha pasado esto? ¿Cómo es que Dios, digamos, no actuó? ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros le construimos un templo a Dios. Y este templo es el lugar de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué es que esta realidad, verdad, ha pasado así? Y de hecho, esa terrible experiencia que tienen se vuelve más trágica porque en este periodo, cuando Ciro los invita a volver, ellos se encuentran con que los babilonios habían repoblado, ¿verdad? Habían repoblado la tierra de ellos. Es decir, habían traído a personas de otros lugares. Entonces, cuando vuelven, se encuentran con que a dónde van a vivir. Y si no tienen que mezclarse, y no quieren mezclarse, no quieren pasar lo que pasó el Reino del Norte, con las mezclas que se dieron. Y de todo este periodo, es todo el periodo de lo que llamamos las genealogías. Las genealogías son posteriores a este periodo, porque ¿qué pasa? Acuérdense que las misiones dentro del pueblo estaban vinculadas a la pertenencia a una familia, en el caso de ellos se llamaba una tribu, ¿verdad? De esas 12 tribus de Israel. De manera que si uno, digamos, tenía la pretensión de ser sacerdote, tenía que ser de la tribu sacerdotal. Si uno tenía la pretensión de estar en el templo sirviendo, tenía que ser de la tribu de Leví. Si uno tenía la pretensión de ser rey, o de alguna manera tenía que ser de la tribu de Judá. Pero ¿cómo se probaba esto? Hacía 50 años que habían sido deportados y entonces cuando las personas volvían, ¿cómo mostraban que eran de tal tribu o de tal tribu? Entonces comienza la elaboración de las genealogías, es decir, empiezan a tratar de validar determinadas pretensiones que cada uno podía tener. Y cuando llegamos ya cerca de los tiempos de Jesús, esta es una de las críticas que van a hacer los esenios, porque los esenios, ese grupo que yo les conté que vivían como en comunidad y que se había encontrado la biblioteca de los esenios, ese grupo decía que en realidad el sacerdocio estaba prostituido por las costumbres, pero que además habían muchos que no eran descendientes de sacerdotes. Y por eso el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Bueno, en este tiempo aparecerán las genealogías. ¿Por qué? Porque hay que probar de dónde venimos, hay que probar, ¿no? Quiénes somos. De forma que el periodo del retorno, de la vuelta,
se manifiesta claramente como un periodo en el que van a tener tres pilares: la ley, el templo y el sacerdocio. Estos serán los tres pilares, ¿verdad? Pero de los tres pilares cobrará muchísimo vigor la ley. La ley. ¿Por qué va a cobrar vigor la ley? Yo ya se los explicaba. Porque en realidad la tierra y el templo, ellos han experimentado que hoy lo tienen, pero que tal vez mañana no lo tengan. Y si pasa lo mismo, entonces ellos no pueden presentar ningún tipo de duda porque ya han aprendido que aunque el templo fue destruido y aunque, digamos, no tienen la tierra porque lo sacaron de allí, Dios ha ido con ellos. Es decir, a Dios no lo contiene el templo, a Dios no queda reducido a un territorio determinado, nos ha dado esta tierra, la amamos porque es un don suyo. El templo es de gran gozo porque allí habita Él, pero en caso de que vivamos esa experiencia de nuevo, en realidad lo que nos va a afirmar será la ley, es decir, el hecho de que vivamos bajo esa ley que el Señor nos ha dado. De forma que ven, es un momento de prueba, pero también es un momento de bendición y de gracia. ¿Y qué sigue a esto? Vamos a repasar en este periodo, diríamos, lo que tiene que ver con la historia esa de Israel. Vuelven, intentan restaurar el templo y en el año 340 va a llegar Alejandro Magno, es decir, se va a terminar el periodo de los imperios esos que están anteriores, y va a quedar con un imperio que es helenista, ¿verdad? Y de hecho, aunque Alejandro Magno muere, sus 4 generales se reparten el territorio y toca a Palestina una dinastía, los Ptolomeos de Egipto. Y aquí evidentemente aparece un personaje terrible para Israel, que es Antíoco IV Epífanes, un personaje terrible. ¿Por qué? ¿Y qué va a hacer este personaje terrible? Bueno, lo que va a hacer es que va a tratar de culturizar a los judíos. Va a querer que la cultura griega sea la que reine sobre la tierra de Israel. Incluso va a ser tan terrible que va a poner penas durísimas, durísimas a los que circunciden. Va a poner penas durísimas a los que guarden el sábado. De manera que frente a ese, diríamos, frente a ese acontecimiento, ¿cuál va a ser la respuesta que va a brotar en el periodo en que están los helenistas en Israel? El martirio. En el periodo ese, ¿no? Lo que va a aparecer es el martirio. ¿Cómo le vamos a responder a este invasor que no solo nos tiene militarmente dominados, que nos tiene, ¿verdad?, sin poder tomar decisiones? ¿Cómo le vamos a responder cuando ahora incluso quiere que sus costumbres sean las nuestras, que su religión sea la nuestra, que nuestros comportamientos se adapten a los comportamientos de ellos? Cuando quiere que la circuncisión que ha sido dada por Dios como una señal de la pertenencia a un pueblo, ahora sea condenada. Cuando quiere que el sábado, que era el día que nosotros no debíamos trabajar porque el Señor había descansado, quiere que sea condenado. Cuando ha introducido una estatua dentro del templo de Jerusalén profanándolo, la profanación más terrible. Quiere decir que después que se construye el segundo templo, que es un templo que lleva mucho tiempo, va en partes, no tiene la grandeza del anterior, pero de hecho, después que se construye ese templo, se dan cuenta ellos que incluso hay una profanación terrible. Yo la vez pasada les decía, los israelitas cuando recuperan su autoridad van a purificar el templo, pero este es un invasor muy complicado, porque no solo te somete militarmente, sino que te somete culturalmente. Y al querer someterte culturalmente, empiezan a sembrar un poco las bases. Y vieron que ellos habían puesto como firme el templo y habían puesto como firme la ley. Y son atacadas estas realidades. La ley, el templo y el sacerdocio. Esas 3 realidades aparecen atacadas. De manera que en este periodo, ya posterior al retorno del exilio, tienen que enfrentar a los helenistas, que serán evidentemente adversarios complicados. Y lo último es que luego de los helenistas pasamos a los romanos. Va a entrar el Imperio Romano. En el año 63 a.C., Pompeyo va a conquistar Jerusalén.
y Roma se va a hacer dueña de Palestina. ¿Cuál es la característica de los romanos con relación a los judíos? Los romanos no entienden la religión judía, no la entienden mucho, tal vez haya algunos que la entendieron, pero en realidad a ellos lo que les interesa es que no haya disturbios, es la paz romana. Es decir, ellos, si no hay disturbios, si no hay levantamientos, si no hay estas realidades, ellos no intervienen. Y de hecho, bastaría que ustedes lean los Hechos de los Apóstoles, todas las veces que teniendo prisionero a Pablo lo sacan para ver qué es lo que ha pasado, porque viene uno y otro y no entienden qué es lo que pasa. Y cuando escuchan lo que pasa, ellos como que no entienden la gravedad de lo que está aconteciendo. Entonces, ¿cómo actúan frente a la religión judía? Ellos, en realidad, algunos de ellos tratan de ganarse al pueblo judío, y a veces para ganarse al pueblo judío, les dan ciertos favores. Por ejemplo, el templo de Jerusalén, hay algún emperador romano que va a favorecer construcciones del templo, como podría ser una de las murallas, o embellecer determinada cosa. Si con esto se aquietan, si con esto son más manejables, en virtud de que nosotros no tenemos ni idea de lo que se trata todo esto, de la religión de ellos, entonces podemos favorecer, podemos ayudar, ¿verdad? Y siempre que no haya paz, que haya paz, que no haya revuelta, que no haya situaciones difíciles, entonces los vamos a dejar actuar. De manera que ven, en los romanos se enfrentan a otra realidad, pero de hecho lo que se ve, sí, claro, es que los israelitas van a pasar, luego de vueltos del destierro de Babilonia en el 537, van a pasar fundamentalmente por estos grupos, ¿no? Y al pasar por estos grupos, se verán justamente desafiados. ¿Y a qué cosas se verán desafiados? Por ejemplo, en el periodo de los helenistas, a estar dispuestos a morir. Es decir, empiezan a manejar, sobre todo eso lo pueden leer en los macabeos, en los libros de los macabeos, empiezan a manejar la idea de que tal vez sea necesario entregar la propia vida por la fe, es decir, que hay que ir hasta las últimas consecuencias, de manera que ven, y que hay que defender las cosas que nos vuelven pueblo, aunque quieran que nosotros no hagamos, nosotros esto no podemos ceder en esto. Y de hecho se ve como la madre de los macabeos anima a sus hijos a que si es necesario entregar la vida por ser fiel, hay que hacerlo, y que ese es el momento. Bueno, tres realidades, ¿no? Los babilonios, los helenistas y los romanos, tres realidades. La destrucción del templo que hizo Salomón, y al mismo tiempo la construcción del segundo templo, ¿verdad? Ese segundo templo que se va construyendo en el tiempo y que de hecho tendrá fundamentalmente en Esdras, cuando vuelven del destierro, y en alguno más un gran impulso para sacarlo adelante. El desafío, ¿verdad? El gran desafío. ¿Qué es lo que acontece en estos períodos que son los que nos sirven como de telón de fondo para el tema de los sapienciales y de los otros escritos? Bueno, después de la vuelta del destierro, la ausencia de profetas hará que los que son conocidos como sabios sean los que conduzcan al pueblo. Harán su aparición los sabios que no solo existían en la cultura judía, sino que también existían en otras culturas, son los que se volverán conductores del pueblo. Estos sabios están, diríamos, muy necesitados como de encontrar una suerte como de padre de esta corriente, y entonces el padre de esta corriente se vuelve Salomón, que era el rey sabio, que era especialmente reconocido por ello. De manera que estos libros sapienciales o didácticos serán los libros que aparecerán luego del destierro, con la intención con la cual será la pretensión del Señor a través de estos libros. Bueno, ir instruyendo a su pueblo, porque los libros tendrán como eje, como centro, la sabiduría, es decir,
el pueblo sea capaz de reconocer la sabiduría, que el pueblo sea capaz de vivir de esa sabiduría, y que los hombres sean capaces de comprender de que esta sabiduría que viene de Dios está presente en esa creación y en esas circunstancias de la vida que ellos deben vivir. Vamos a hacer un pequeño descanso, son 8, yo tengo 8 y 2 minutos, y luego de ese pequeño descanso, 8 y 10 por allí, retomamos con esta parte de los libros sapienciales o didácticos, el periodo de los sabios, toda esta literatura de los sabios, que es muy interesante, que ahora vamos a ir viendo en alguna particularidad. Y recuerden que en este periodo tenemos la destrucción antes del exilio del templo de Salomón, ¿no? Ese templo maravilloso que construyó el rey Salomón fue destruido. Y ahora se ha construido el segundo templo, que no tiene la grandeza ni la bondad del otro, y que ha sido profanado por Antíoco IV Epífanes. La abominación de la desolación, dice la Escritura, hablando de lo que hizo Antíoco IV Epífanes. La abominación de la desolación. Israel después purificó el templo de modo interminable, porque lo que había acontecido con la estatua dentro del templo de Zeus era una cosa horrible, y de hecho el pueblo tuvo que tomar ese camino. Bueno, por el entorno de las 8 y 10, 8 y 10 y 11 minutos, nos encontramos para seguir con esta segunda parte. Continuemos con esta segunda parte de lo que estábamos viendo, vinculado con este periodo de los sabios, ¿verdad? La sabiduría de Israel tiene una característica muy concreta y muy particular. Es una sabiduría popular. O sea, las cosas que van a emerger de estas reflexiones no serán al modo de los griegos, de una sabiduría especulativa. Los griegos se están preguntando por la verdad, se están preguntando por el bien. Entonces, la sabiduría tiene como una connotación más especulativa, ¿no? Más abstracta en muchos aspectos, muy valiosa también, ¿no? Ni hablar de que muy valiosa. Pero de hecho, la sabiduría de Israel es concreta. Es decir, ¿en qué se concreta la sabiduría de Israel? Se concreta en pequeñas sentencias, en frases breves, diríamos, en dichos que tienen, por un lado, un fuerte componente popular. Voy a decir solo uno. El que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Esa es la sabiduría de Israel. Es decir, es una sabiduría práctica que tiene que ver con la vida, que invita justamente al israelita a vivir esa enseñanza que está en esa sentencia. De manera que esos refranes populares y las normas de conducta de lo que se podría llamar el gobierno bueno, el buen gobierno, ¿no? Son como las fuentes principales son los que dan origen a estos libros, los refranes populares, la sabiduría popular y esas normas de conducta, ¿verdad? Que es lo que encontramos en estos libros sapienciales, una reflexión profunda sobre el hombre, que iluminado por la fe en Dios, trata de encontrar respuestas a los problemas de la vida humana, el amor, el dolor, la muerte, el gobierno. De manera que los sabios son personas que enseñan normas para el bien vivir, ¿no? Y se cuestionan sobre esos problemas que acechan al hombre. En algunos periodos, los sabios son como consejeros de los gobiernos, ¿no? Consejeros de los reyes, los cuales buscan que les den su parecer. De manera que cuando desaparecen los profetas, la dirección espiritual del pueblo queda a cargo justamente de ellos, ¿no? Por eso el sabio es un hombre que tiene una gran fe, y además de tener una gran fe, es un hombre de buen criterio, o sea, observa, reflexiona, todas esas realidades están presentes, ¿no? Por otro lado, son hombres de una fe viva en quien, en Dios, ¿qué es la sabiduría? Él sí es el sabio, Él es el que ve todo, Él es el que todo lo puede, de manera que esa experiencia lo hace al israelita, lo hace
meditar la ley del Señor día y noche, lo que dice el Salmo primero. O sea, es un hombre de fe, con esa mirada de fe mira la realidad. Esa fe que tiene lo hace comprender la omnipotencia de Dios, ¿no? Cómo Dios ve todas las cosas y las conoce. Y entonces, a partir de esas realidades, es que él genera las sentencias sobre la realidad, ¿verdad? Por eso se esfuerza en descubrir esa sabiduría que se manifiesta en la creación y la historia del pueblo, ¿no? Dios es sabio, por lo tanto, esa sabiduría de Dios tiene que estar presente en su obra, en su creación. Esa sabiduría de Dios tiene que estar en nuestra historia, en medio de nuestro caminar. Por eso, para el sabio, lo que enseña es una visión de la vida, que repercute en esas cosas de todos los días. Y lo hace a través de esos consejos prácticos, sencillos. De hecho, esos libros que están vinculados a todo este periodo son libros sentenciosos o, como también dice, libros didácticos, que se pueden, por ejemplo, Proverbios, el libro del Eclesiástico, el libro de la Sabiduría, el Eclesiastés, el libro de Job. Bueno, todos estos libros tienen ese componente, esa realidad, que las enseñanzas son enseñanzas para el pueblo. ¿Cuál es el género literario que utilizan? El proverbio y la poesía. ¿Por qué? Porque es más fácil para memorizar. El proverbio es una fórmula sencilla que justamente hace que haya un cierto paralelismo de ideas, de palabras, que en la medida en que fácilmente uno se fija sobre una, reconoce la otra realidad. Y decíamos que esta comunidad, después del destierro, se va a fundamentar en estas realidades, tres pilares, tres pilares: el sacerdocio, el templo y la ley, ¿verdad? El sacerdocio, el templo y la ley. Recordemos que la experiencia que tienen los israelitas es como que volver a su tierra después del exilio fue como un nuevo éxodo. Así como el éxodo inicial, es decir, la salida de la tierra de Egipto a través de la acción de Dios, liberándolos de ese imperio, se mostró poderosa, la mano de Dios poderosa y milagrosa, porque en realidad salieron de una manera increíble, poco creíble. En este caso, los israelitas reconocen un nuevo éxodo, porque dicen, Ciro decretó que nos volviéramos a nuestra tierra. Incluso nos dio una serie de ayudas para que al retornar nosotros pudiéramos reconstruir el templo. O sea que nuevamente se ha producido un milagro por el que Dios ha realizado como un nuevo éxodo, ¿verdad? De manera que ellos en ese sentido reconocen ese nuevo éxodo. Y uno de los elementos centrales de todo esto es que ese grupo que había sido prometido por los profetas ya mucho antes, aparece aquí como un grupo en el que descansa una promesa y una esperanza, que es lo que llaman el resto. Ese pequeño grupo que va recibiendo la promesa de Dios de salvación, que va siendo fiel a la alianza, se encuentra en medio del pueblo y está presente en él. Quiero detenerme un poquito sobre el templo, que es una cosa importante para considerar, ¿verdad? Nosotros decíamos que tenemos dos templos. Tenemos el templo que lo conocemos como el templo de Salomón, que era lo que contenía en el interior el templo de Salomón. El templo de Salomón contenía el arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza? El arca de la alianza era una suerte, ustedes lo ven aquí, yo lo estoy marcando con el cursor. El arca de la alianza era una suerte, así era como lo transportaban, era como una suerte de algo de realidad móvil, ¿verdad? En donde se guardaban las tablas de la ley, el arca de la alianza, es decir, era llevada incluso a veces en las batallas. ¿Por qué era llevada en las batallas? Porque se le pedía a Dios que a través de esta realidad, que era como una señal de su presencia, un signo de la presencia de Dios, era como si fuera un pequeño tabernáculo móvil, por decirlo así, ¿verdad? Un tabernáculo móvil que era llevado de un lado a otro.
Esto les daba a los israelitas como seguridad, protección. Era una caja que tenía una cubierta de oro y tenía dos ángeles que estaban en la parte superior. Bueno, el templo de Jerusalén va justamente a albergar esta realidad, ¿verdad? Va a albergar esta realidad. Y ese templo, ¿no? El templo construido por Salomón, es un templo que, a ver si podemos volver hacia atrás, es un templo que en su interior contenía esto, el Arca de la Alianza. ¿Cuál es el problema, diríamos, con el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza, después de la deportación a Babilonia y el retorno, no se encontró. Después de ese periodo, el Arca de la Alianza se fue como perdiendo y finalmente, aún en el día de hoy, hay diversas, no sé si leyendas, sobre en dónde podría estar el Arca de la Alianza. Incluso algunos especulan de que el Arca de la Alianza podría estar debajo de la mezquita o debajo del Domo de la Roca, que ahora se los voy a mostrar, que están en Jerusalén, que son construcciones religiosas de los musulmanes. Y habrían hecho excavaciones tratando de buscarla frente al rechazo y el reclamo de la comunidad musulmana de ese tipo de realidades que han estado haciendo. Otros dicen que el Arca de la Alianza se fue de Israel cuando los romanos van a entrar en ese último periodo, ¿verdad? Pero habitualmente los conquistadores hacían como una suerte de procesión llevándose trofeos y el arca no apareció. De manera que, salvo que el arca la tenga Indiana Jones, por ahora el arca no ha aparecido y de hecho los israelitas siguen aguardando encontrar el Arca de la Alianza, que vuelvo a insistir, hay muchas leyendas, muchas historias sobre esto. Bueno, el templo evidentemente fue construido por Salomón. El segundo elemento del templo es el candelabro de 7 brazos, que en realidad el candelabro de 7 brazos está vinculada a la luz, ¿no? El candelabro tiene que ver con Dios como luz, que ilumina, y de hecho en todos diríamos, en todos los cultos religiosos, la luz tiene una importancia muy grande, ¿no? El candelabro de 7 brazos, vamos a ver si tenemos aquí una imagen para que ustedes lo vean. Aquí lo tienen uno que evidentemente no es aquel que se encontraba también en el templo de Jerusalén, sino que esta es una de las tantas réplicas que existen, que son muy antiguas en algunos casos, pero que de hecho existía, ¿verdad? De manera que este candelabro de los 7 brazos que estaba en el templo de Jerusalén, probablemente en la incursión de los romanos, cuando los romanos ya en tiempos de Cristo van a estar en la tierra, sobre todo un futuro emperador Tito, dicen que se llevó muchas cosas y entre ellas pudo haber llevado el candelabro de los 7 brazos. No era el único que había otros muchos, pero el que estaba en el templo de Jerusalén tenía una significación muy especial para los judíos. De manera que el templo de Jerusalén, tal como ustedes lo avisoran, tenía estas realidades, ¿no? Tenía estas realidades y tenía tanto el cáliz de los 7, el candelabro de los 7 brazos y el arca de la alianza. Bueno, este primer templo, digamos, estaba, el que construyó Salomón, estaba en la explanada del Monte Moriah. ¿Y qué es lo que hay hoy ahí, hoy, en nuestros días? ¿Qué es lo que hay hoy ahí? Hoy allí está el Domo de la Roca y la mezquita Al-Aqsa. Es decir, ¿por qué no han construido el tercer templo? Si podríamos a llamar el tercer templo, porque algunos anuncian de otro templo anterior. Pero ¿por qué no lo han construido? No lo han construido por eso. Porque el asunto es que para poder construir el templo lo tendrían que construir en el lugar donde están los anteriores.
¿Y qué es lo que ellos dicen? Y bueno, para construirlo sería necesario destruir el Domo de la Roca. ¿Mm? De manera que ese templo construido por Salomón para sustituir ese tabernáculo móvil, era el centro del culto judío, ¿verdad? Que fue saqueado y fue destruido por los babilonios en el 587, ¿verdad? Eso es así. Ahora, miremos un minutito para tener una idea, esta segunda idea que yo les daba. Acá ustedes ven Jerusalén y aquí ven el Domo de la Roca. Aquí está el Domo de la Roca. Desde este lugar sostienen los musulmanes que Mahoma fue llevado al cielo, que Mahoma fue llevado al cielo. Y aquí se encuentra la mezquita. De manera que como ustedes ven, a ver si tengo otra que muestra más otra cosa. Aquí lo tienen más claro. El Domo de la Roca, ¿no? Y aquí está la mezquita. Fíjense en dónde está el Muro de los Lamentos. Está aquí. Y ellos, ahora, hace pocos días, hubo un gran revuelo porque el jefe de seguridad del gobierno de Israel estuvo pasando por esta parte en donde no podría entrar. De manera que es una zona de mucha tensión. Y entonces, claro, aquí está el corazón de muchas cosas de la vida de los musulmanes. Aquí se ve mejor. Fíjense que en esta parte de aquí estaríamos con el Muro de los Lamentos, que es un muro exterior del antiguo templo. El antiguo templo de Salomón, el I, piensan que estaba edificado sobre estos lugares, es decir, que estaba vinculado a los lugares que hoy son considerados santos para la comunidad musulmana. De forma que, segundo templo, con esas características, o sea, a ese templo de Salomón así magnificente le viene el segundo, que es más modesto, que va a ir siendo, digamos, construido. En el 515 va a tener una primer acabado, y luego, ante determinadas revueltas, va a sufrir y va a ser reconstruido y ampliado por Herodes. Aquí vemos el caso de cómo actuaban algunos emperadores romanos, ¿no? Él lo va a ampliar, lo va a reconstruir. Y este templo, el segundo templo, fue destruido por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70 en el sitio de Jerusalén. ¿Qué pasó con ese segundo templo que construyeron después del exilio, ¿verdad? Y que en algunos momentos sufrió algunos daños y que lo fueron reconstruyendo hasta que Herodes incluso le hace una serie de reparaciones y lo mejora. Bueno, en el año 70 los romanos van a destruirlo. ¿Y cómo lo van a destruir? Hacen lo que se llama un cerco. En un determinado momento llega Tito y entonces hacen un asedio sobre la ciudad amurallada y sobre el templo y empiezan a tratar de, por decirlo así, de no permitir que nada les llegue a las personas que viven dentro que están allí en la ciudad, que está amurallada, y entonces comienza, diríamos, a medida que pasa el tiempo, a vivir una verdadera tragedia, porque no llegan los alimentos, no llega nada, hasta que debilitados, entonces entran y saquean el templo de Jerusalén. Esto que aconteció en el año 70 tuvo una profecía interesante, esto lo digo como un apéndice, de parte de Cristo. Porque Cristo les dice, cuando escuchen estas cosas, el que esté en el campo que no vuelva a la ciudad, el que esté tal cosa, es decir, cuentan los historiadores y los hombres más estudiosos que prácticamente en ese ingreso del año 70 después de Cristo, las comunidades cristianas habían emigrado hacia las montañas. O sea que prácticamente las comunidades cristianas no fueron destruidas en ese ingreso de los romanos a Jerusalén para que la ciudad quedara, digamos, muerta por el hambre y por la entrada de ellos, ni tampoco la invasión para la destrucción final del templo, porque hicieron caso a una profecía del Señor que se encuentra en Mateo 24, 25, es decir, hicieron caso a ese anuncio que el Señor les había dado a conocer, y entonces huyeron a las montañas, tal como Él se los había dicho, y por eso no se encontró destrucción de cristianos en esta entrada
del año 70 que hace Tito, ¿verdad? Y luego él será justamente el que arma una suerte de cortejo, ¿no? Porque después va a ser emperador, entonces en ese momento estaba como encargado de esa región, entonces después va a hacer un cortejo llevándose todos los trofeos de la guerra. Y de allí es que algunos piensan que allí se podía haber ido el Arca de la Alianza, pero no se encontró vestigio, no se encontró nada que avalara esta posición. Lo que sí es cierto es que hay en unas de las obras que se realizaron en Roma, ¿verdad?, recordatorias de este triunfo de Tito, hay un candelabro de 7 brazos que probablemente tuviera que ver con ese candelabro de 7 brazos que sí estaba en el templo y que fue llevado por los romanos como uno de los tantos trofeos, ¿no?, que querían atesorar después de lo que había acontecido. De manera que ven, es decir, el templo, un lugar central, un lugar tan importante, que reconstruyeron, luego a ser destruido finalmente por los romanos. Y ahí están los 2 templos. ¿Por qué no está el tercer templo? Por lo que les mostraba yo. Porque lo que pasa es que los lugares donde está el Domo de la Roca y donde está la mezquita son 2 lugares que, según la información que maneja el pueblo judío, serían lugares en donde había estado construido el templo sobre todo de Salomón. De manera que esperan construirlos allí, en ese lugar. Y para hacerlo, por eso algunos dicen que las excavaciones que han hecho debajo, con la pretensión de encontrar en algún lugar que pudiera estar oculto el Arca de la Alianza u otras realidades, más bien tienen como pretensión, digamos, movilizar toda la tierra debajo de la mezquita y del Domo de la Roca para que se desplomen. De todas maneras, esto sería una cosa muy trágica, ¿no? Porque los musulmanes han denunciado varias veces estas medidas que han tomado, y de hecho hay una organización fundada por los israelitas que ha recolectado dinero y que tiene muchísimo dinero, hablaban ya hace un tiempo de 3 millones de dólares, con la pretensión de que si mañana se tuviera que reconstruir el Templo de Jerusalén, ya tuvieran muchísimas cosas prontas. Entonces tienen las vestimentas que se tienen que usar, tienen los vasos sagrados, todos réplicas de aquellas realidades, y al mismo tiempo las tienen purificadas, en condiciones de que solamente tienen que ser trasladadas, lo que quiere decir que guardan en su corazón el deseo de la construcción de un templo. Otros dicen que el templo se los va a dar el Mesías cuando llegue, y que el Mesías va a construirles ese templo, ¿verdad? Y que por lo tanto no hay que construir el tercer templo, sino esperar al momento que llegue el Mesías, ¿verdad? No olviden que los grupos religiosos judíos, por ahora, tienen frente a sí a una comunidad judía que no es religiosa, y que de alguna manera, si bien es favorable a la ley judía religiosa, pero de hecho en realidad están muy interesados en sostener y en consolidar el moderno Estado de Israel, que para los grupos religiosos no es una cosa buena. No olviden que hay una fuerte división entre los grupos ortodoxos y los ultraortodoxos. En muchos barrios de judíos ortodoxos, pero sobre todo de ultraortodoxos, flamean las banderas palestinas, porque no quieren al movimiento sionista, que es el creador del nuevo Estado de Israel. No lo quieren. Entienden que han entrado por la fuerza, que han fundado un ejército que no habría que tenerlo. Es decir, son grupos de judíos que muchos dicen que son minoritarios, que viven dentro de Israel, pero que están en contra del modo en que el moderno Estado de Israel se ha fundado. Y por eso están en muchísimos lados escritas por las calles leyendas invitando a que sean expulsados los sionistas, es decir, las personas que son sionistas que sean expulsadas, porque el moderno Estado de Israel tiene su origen posterior a la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por el movimiento sionista, ¿verdad? Entonces hay una fuerte división, ¿no? Entre estos grupos más laicos y los grupos religiosos, que esto no es un elemento menor. Y entonces los grupos religiosos justamente no quieren la construcción de este tercer templo, además de que hoy sería un gran problema. Jordania es el que está encargado de la administración de los lugares santos
musulmanes y de los lugares santos cristianos. Es decir, es como el garante de que esta realidad. Pero las denuncias son continuas de que el Estado de Israel viola muchos de los acuerdos que se han realizado. Bueno, lo cierto es que el templo es un elemento importante. En el templo se encuentran estas realidades, ¿verdad? Y el principal vestigio del templo es el Muro de los Lamentos. Queda como principal vestigio del templo este muro al que van los judíos a rezar habitualmente, y fundamentalmente cuando tienen determinadas celebraciones religiosas. Veamos en estos minutos que nos quedan algunas cosas particulares de los libros. Por ejemplo, el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro de más o menos el entorno del año 480 a.C. Es un libro que es una recopilación de textos sapienciales, de realidades sabias, ¿verdad? Está lleno de sentencias. Son muchos siglos de tradición. Alguien en un momento determinado los recopila, ¿verdad? El autor aparece como anónimo. El autor principal es Dios, pero el autor humano aparece como anónimo, ¿verdad? Y tiene de los capítulos 1 al 9 un magnífico prólogo sobre la sabiduría. Magnífico prólogo, porque recuerden que los sabios, estos hombres que están orientando al pueblo, tienen su enclave, por decirlo así, en la paternidad de Salomón, y por lo tanto se vuelven, diríamos, tratan de profundizar en el misterio de la sabiduría. Este libro muestra los medios por los cuales se puede alcanzar la felicidad, y ellos lo establecen en la rectitud moral y en la relación correcta que el hombre tiene que tener con Dios. Es decir, tiene que ser respetuoso. Cuando hablamos del temor, no tenemos que hablar del miedo, cuanto del respeto, ¿verdad? De la obediencia, de todas esas realidades que están vinculadas con el hombre religioso. El libro de Job, otro de los libros sapienciales, ¿verdad? Está escrito más o menos en el entorno del 450 a.C. y plantea el problema del sufrimiento del justo. Esto es muy imponente, ¿verdad? Hay un elemento de anuncio ya en Job de las cosas que les pasaron a Cristo, ¿verdad? Porque en realidad este elemento sobre por qué sufre el justo, ¿no? Porque se atribuía a una causa, ¿por qué sufre? Se presenta a Job como un hombre extraordinario, lleno de bondad, y que el Señor mismo dice que no existe otro en la tierra como él, pero se ve sumido en una gran desgracia. Y empiezan de alguna manera una serie de diálogos que se van dando con los amigos y con otras personas, en donde aparecen las posturas que había con relación a por qué es que un justo puede sufrir. Lo cierto es que aparece en este libro como un signo de interrogación sobre la retribución temporal, porque ¿qué es lo que, digamos, se cree? Bueno, si tú sos una persona buena te tiene que ir bien, y si tú sos una persona mala te tiene que ir mal. Pero después, en la vida cotidiana, empiezan a haber personas buenas que no les va bien y que por el contrario a veces les va mal, y personas malas que a veces les va bien. De manera que la retribución en ese modo y en esas categorías no es adecuada. Y entonces, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento de un justo? Bueno, eso es a lo que responde el libro de Job. Es decir, ese sufrimiento solo puede alcanzar una suerte de comprensión en Dios. Solo Dios puede dar sentido al sufrimiento. Juan Pablo II, en un documento que sería bueno si uno puede leerlo, da una semblanza muy grande y dice que el sufrimiento está presente en el mundo para que se manifieste el amor. Esto es una síntesis de un documento que sacó Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris. Es como el dolor redentor, ¿no? El sufrimiento redentor. De manera que Job hay como un preanuncio de esta realidad, porque sus amigos le van a decir, algo debes haber hecho, porque hay como una retribución. No, si vos te está pasando esto, es porque vos te portaste mal, porque fuiste malo, porque alguna cosa hiciste. Es un poco lo que le pasa a los discípulos de Jesús cuando ven el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y porque si es ciego de nacimiento, entonces
algo debe haber hecho. Y si no lo hizo él, deben haber sido sus padres, porque claro, si es de nacimiento, ¿qué cosa puede haber hecho mala? ¿No? De manera que Cristo allí corrige esa mentalidad que de alguna manera ponía los problemas de la persona como en directa relación con un pecado personal. Hay una relación entre el sufrimiento y el pecado, hay una relación, pero no es una relación directa, como se esgrimía en aquel momento, y Cristo tira por tierra esa noción que todavía existía. Bueno, aquí en los diálogos y en las palabras de los amigos, sobre todo de Job, aparece justamente esto, ¿no? De manera que es incapaz el hombre de dar una respuesta a eso. El sufrimiento humano será siempre un misterio. Eso es la realidad. Un misterio que Dios conoce y que el hombre no alcanza, ¿verdad? No alcanza a comprender. Lo que el libro manifiesta es que el sufrimiento no contradice ni la bondad de Dios ni la justicia de Dios. Y eso entonces por eso decimos, estos libros, conocidos como sapienciales o didácticos, enseñan al hombre. ¿Y desde dónde se lo enseña? Desde la propia experiencia de la vida, en este caso, mediante el ejemplo de un justo que sufre. Recuerden ustedes que después, es verdad, tendremos en la Biblia también lo que llamamos el siervo sufriente de Isaías, y allí lo que se dice es que bueno, que va al sufrimiento, va como oveja al matadero, que no tenía aspecto humano, que lo llevaban como una abeja ante aquel que la va a esquilar, y así sucesivamente hablan de todo ese sufrimiento del siervo que va sufriendo y que al mismo tiempo sobre él cargaba los pecados. Es decir, empezamos a ver a Cristo nosotros en esa imagen del siervo sufriente, y de hecho nosotros en la Semana Santa leemos el siervo sufriente de Isaías, porque ya esto que después Cristo vive y Cristo realiza, ya se había hablado, ya había sido anunciado, en este caso por el profeta Isaías. Y Job aparece como imagen, ¿verdad? Como imagen de ese justo que padece, que sufre, y que muchas veces frente al sufrimiento humano, solo cabe la comprensión desde el misterio, ¿verdad? Solo desde allí. En el año 250 tenemos el libro del Eclesiastés, ¿no? Este hombre nos presenta una serie de reflexiones claras, concretas, ¿no? Él dice que ha buscado la felicidad por todos lados, pero por este mundo, ¿no? Pero no la ha encontrado. Es el de vanidad, todo es vanidad, ¿eh? Ha encontrado qué cosa, que los placeres, las riquezas, los esfuerzos humanos son todo vanidad. No es que desprecia, porque a veces algunos piensan que detrás de esta expresión vanidad se encuentra alguien que está despreciando estas realidades. No las desprecia, ¿verdad? Pero entiende que son incapaces de alcanzar el corazón en su profundidad, el corazón del hombre en su profundidad. Por lo tanto, ve que son precarias, todas las realidades terrenas se vuelven precarias, y de hecho, evidentemente que todo esto supone ¿qué cosa? Una preparación de la reflexión sobre el más allá. Israel no tiene inicialmente claro el tema del más allá, porque es parte de una revelación que progresivamente se va dando. Esa revelación que se va dando progresivamente tiene una fuerte impronta en los salmos, que es lo que se preguntan en muchos salmos. Se preguntan si el pecador y el justo van a bajar a la fosa y los dos van a correr la misma suerte, ¿no? ¿Cómo es, Señor, esto de que el pecador y el justo bajan los dos a la fosa? Es decir, entonces la vida, en la medida en que la vivís de una manera o de otra, no tiene ninguna retribución. Y entonces comienza con esa reflexión a plantearse esas realidades. Y llega un momento que en Israel se empieza a hablar, ¿verdad?, del Sheol como el lugar de los muertos, pero poco a poco se va identificando el limbo, es decir, el seno de Abraham, como el lugar de los justos. Si se acuerdan de la parábola que Jesús pone de Pulón, dice, él ha ido al seno de Abraham, ¿no? Es decir,
como que después de la muerte no iban, entre comillas, porque en la medida en que hablamos de las cosas que están después de la muerte, ya no hablamos ni del tiempo ni del espacio. Si no hablamos del tiempo ni del espacio, entonces ¿cómo hablamos con categorías temporales sobre realidades eternas? Es complicado, pero para utilizar imágenes decimos, bueno, se da cuenta que no pueden tener el mismo destino el justo y el pecador. Y esa afirmación empieza a ser cada vez más fuerte. En el periodo de los macabeos, la madre muestra claramente que perder la vida no significa ir hacia la nada, sino que hay algo que pasa después de esa vida que se entrega y que por eso es necesario ser fiel hasta el fin. Incluso los que han caído en la batalla, se habla de que es necesario ofrecer por ellos oraciones y hacer colectas para entregarlas como limosna, de manera que también se vuelve a hablar de que algo acontece después. Bueno, esto va creciendo hasta tal punto que cuando ya estamos en el entorno de Cristo, ¿verdad? Del tiempo de Cristo, antes del tiempo de Cristo, los grupos religiosos de la época, ya de varios años antes, ¿no? Los fariseos y los saduceos tenían creencias distintas. Los saduceos, que eran los que estaban en el templo, no creían en la resurrección de los muertos, mientras que los fariseos sí. De hecho, ¿qué creían? Que la resurrección se iba a dar en el último día. Y esta opinión se ve muy clara en una de las hermanas de Lázaro, que lo leímos hace poquito, cuando Jesús le dice, ¿verdad? Le dicen las hermanas, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús le dice, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? Y entonces Marta le dice, creo que sí, creo que mi hermano resucitará en el último día. Esa era la creencia farisea. Por eso Jesús va a decir, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando aparece el apostolado de San Pablo y va a predicar, en un momento, estando en un momento difícil, él anuncia la resurrección de Cristo y se arma un alboroto por esto, porque se divide la asamblea que lo quería acusar. Los que dicen que existe la resurrección están a favor de Pablo, mientras que los que dicen que no se ponen en contra. Pero ¿cuál es la novedad del cristianismo? ¿Cuál es lo novedoso del cristianismo en ese momento en la confesión que hace San Pablo? No que hay una resurrección en el último día, que Cristo ya resucitó, que está resucitado. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. De manera que cuando se habla de ese tema, ¿verdad? El cristianismo no anuncia algo que va a suceder y que de hecho así ocurrirá para todos nosotros, sino que anuncia que eso ya aconteció en uno. De manera que ni la postura farisea, que creían en la resurrección del último día, ni tampoco la postura saducea, que no creían en la resurrección. Por eso, de modo tramposo, a Jesús le preguntan de quién va a ser tal mujer cuando resuciten los muertos. Se había casado 7 veces y bueno, ¿de quién iba a ser? Pero era una pregunta, por decirlo así, como para dejarlo en ridículo, ¿verdad? Pero ¿por qué era eso? Porque no creían en la resurrección. Entonces le quieren mostrar como que es una ridiculez pensar en eso. Bueno, como ustedes ven, esta temática se va desarrollando, se va incrementando, se va profundizando, es decir, el hombre va avisorando por la revelación que Dios le va dando de que después de la vida hay una retribución, pero esa retribución no es al modo ese en el que aparece especialmente presentada como en el caso del libro de Job, no es de ese modo. No es que si sos bueno te va bien y si sos malo te... Y de hecho, miren que hoy nosotros sobre todo en algunas comunidades cristianas protestantes, sobre todo de Estados Unidos, existe lo que se llama la teología de la retribución. Es decir, vos da un buen diezmo, ¿no? Que a vos te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Si uno es generoso, seguramente Dios sea generoso. Ahora, hay un hecho que es imposible de ver de otra manera. Nadie puede dudar de que el más generoso de todos fue Jesucristo y murió en la cruz. Nadie puede dudar de la generosidad de los apóstoles y murieron casi todos mártires. Es decir, no es así el modo de la retribución. Lo que no quita es que en la medida en que uno cultive la generosidad, que muchas veces Dios, por medio de la providencia, sea generoso también con aquellos, ¿verdad? Pero no es que es una cuestión así, que no como una causa-efecto. Si vos haces esto, Dios te va a dar tal cosa. Y entonces de allí la teología de la prosperidad. En muchos casos no es católica, es de corte protestante y muchas veces
aparece con algunos errores bastante grandes. De manera que el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Subraya justamente lo precario de todo lo terreno, todas esas realidades que parecen, no son capaces de saciar el corazón del hombre, ¿no? Y empieza como a adentrarse cada vez más en lo que tiene que ver con la teología del más allá. Y el libro del Eclesiástico, que más o menos es del entorno del 190 a.C., es el único libro en donde aparece mencionado su autor, Jesús ben Sirá, ¿verdad? Él está convencido de que la sabiduría verdadera, recuerden que también en los pueblos vecinos existían los sabios como asesores de los que gobernaban, está en Israel, radica en Israel. Y por eso entiende que la vida, la conducta moral, es la que va justamente a poner delante del hombre esa sabiduría que está en ese pueblo. Por eso ella es capaz de hacer muy atractiva la ley, sobre todo a los que no son miembros del pueblo, y que se dejaban seducir por cierto refinamiento de la cultura pagana, ¿no? Recuerden ustedes que esto también va a pasar al Nuevo Testamento, ¿no? Acuérdense cuando Cristo dice que nosotros seguimos a un Dios crucificado, que es necedad para unos, ¿verdad? Es decir, muestra al judío y muestra al griego, ¿no? Entonces dicen, el griego dice que la sabiduría no puede morir en una cruz, que si él era sabio, con su sabiduría habría convencido a sus agresores para que le pusieran todas las cosas. Y el judío dice que, no, que al contrario, Dios es poderoso y que por lo tanto no podía haberse mostrado con tanta fragilidad, ¿no? Entonces Cristo dice, nosotros seguimos a un Dios crucificado, ¿no? Que es escándalo para unos y necedad para otros, que unos consideran que eso es una necedad, presentar un Dios así, y que otros dicen que es un gran escándalo. De forma que ya en este texto de Jesús ben Sirá, ¿no? Encontramos ya algún vestigio de lo que consideraban ellos como la realidad, como la sabiduría, ¿verdad? La conducta moral. El libro se divide en dos partes. La primera son consejos morales y los pecados que deben evitar. Y la segunda son un elogio, una alabanza a las obras del Señor y a los justos de Israel, es decir, a los hombres que viven según esas enseñanzas. Y finalmente el libro de la sabiduría, que es un libro que está escrito en griego, probablemente haya sido escrito en Alejandría y sería escrito, es el más cercano a los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sería escrito 50 o 70 o 80 años antes de Cristo. Allí lo que especialmente aparece como una realidad muy fuerte es la inmortalidad del alma, en la inmortalidad del alma. A su vez, sigue en la misma línea que los anteriores, muestra que la sabiduría israelita, que es revelada por Dios, está por encima de toda filosofía pagana. Y esta reflexión presenta la sabiduría personificada, ¿verdad? Personificada y que existe desde siempre, y que existe junto a Dios. Por lo tanto, también prepara el camino de Cristo, ¿no? Que es la sabiduría del Padre, que es la sabiduría de Dios, que es la palabra que estaba junto al Padre y que se ha manifestado. Bueno, hemos hecho un recorrido rápido para que ustedes puedan tener una idea sobre todos estos libros sapienciales. ¿Qué nos faltó? Ya estamos terminando. ¿Qué nos faltó poder decir algo sobre los salmos? Pero evidentemente que, como yo les decía al principio, es muy difícil en 4 clases darles un pantallazo. ¿Qué es lo que hemos pretendido? Abrir ventanas. Que tal vez algunas de estas temáticas tratadas puedan interesar y que uno se pueda animar a ir leyendo algo, a ir siguiendo un hilo conductor, por ejemplo, la alianza, tratar de ver las distintas alianzas en Noé, ¿verdad? En Moisés, así como se han ido renovando, cuáles son los elementos de la alianza, o tal vez la conformación del pueblo como pueblo, ¿no? O por ejemplo, ¿qué es esto de las tribus de Israel, o el culto, o el templo, o ver distintas temáticas vinculadas, o seguir un poco como hemos hecho, nosotros hemos ido mirando continuamente la cronología y hemos ido viendo las distintas etapas
de la vida de Israel. La antigua alianza preparaba la llegada de la nueva alianza. Es decir, la Biblia se nos dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, ¿y qué es la plenitud de los tiempos? El momento en el que Dios ya no va a hablar por jueces, no va a hablar por reyes, no va a hablar por profetas, sino que va a hablar por su Hijo. Y ese Hijo suyo que viene a hablarnos a nosotros es la palabra hecha carne. Él es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que Dios dice hasta ese momento, que es revelación, es una revelación que hace referencia a una plenitud, a un momento en el que ya no se necesitarían más palabras, a un momento en el que toda promesa alcanzaría su cumplimiento, a Cristo, ¿verdad? La palabra eterna de Dios. Por eso esta antigua alianza provisoria alcanza una iluminación esplendorosa con la llegada de Cristo, que no solo se vuelve, ¿verdad?, la clave de comprensión de lo que va a venir después, de la iglesia, de la misión evangelizadora, del libro de los Hechos, de las cosas que Pablo explica y realiza, sino que también se va a volver una luz poderosa que va a iluminar toda la antigua alianza, todo el Antiguo Testamento. Bueno, espero que les pueda servir de algo esto que hemos compartido y bueno, y que Dios siembre en sus corazones siempre